Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que les helará la sangre? Hoy les traemos una leyenda que no solo los pondrá a prueba, sino que quizá los haga mirar dos veces ese bosque que siempre pasa desapercibido al borde de la carretera. El bosque de los susurros carnívoros no es solo un lugar perdido en el mapa. Es una entidad viva, hambrienta, y con una sed que solo el miedo humano puede saciar. ¿De qué trata esta historia? Imagine un bosque donde los árboles se mueven, donde las flores susurran con las voces de tus seres queridos muertos, y donde cada paso en falso puede convertirlos en parte de un ecosistema macabro. Una familia, un viaje equivocado, y un destino peor que la muerte. Ser absorbidos por algo que no es animal, ni planta, pero que definitivamente los está observando desde el momento en que entraron. Desde el primer capítulo, el camino que desaparece, hasta el perturbador final, el legado del bosque hambriento. Esta historia los llevará por un descenso hacia la locura vegetal, donde la naturaleza no es su aliada, sino su peor pesadilla. ¿Se atreven a conocer lo que espera entre los árboles? Si su respuesta es sí, entonces ajusten sus luces, asegúrense de que nadie los esté escuchando desde el jardín, y comencemos. Porque el bosque tiene hambre. Y ustedes podrían ser su próximo alimento. Comenten estoy listo si se atreven a seguir adelante. Y recuerden, buscadores de misterios. Después de esto, jamás volverán a ver un bosque de la misma manera. El camino que desaparece. La última gasolinera. El letrero oxidado chirrió con el viento, su mensaje apenas legible, últimos servicios antes del paso Hollow. ¿Seguro que este es el atajo?, preguntó Laura, ajustando el mapa sobre sus piernas. El papel crujía bajo sus dedos, como si se resistiera a ser leído. Mark, su esposo, golpeó el volante con impaciencia. El GPS llevaba media hora mostrando una pantalla negra. Según el viejo de la gasolinera, es más rápido. Solo 20 millas y saldremos a la carretera principal. En el asiento trasero, Daniel, de 8 años, apretó su osito de peluche contra el pecho. Papá, esos árboles parecen raros. Laura miró por la ventana. El bosque que flanqueaba el camino era demasiado denso. Las ramas se entrelazaban como dedos huesudos, y las hojas, de un verde casi negro, brillaban bajo el sol como escamas de serpiente. El auto avanzó. El camino se cierra. De pronto, el asfalto se agrietó. Luego, desapareció. ¡Qué mierda! Mark pisó el freno. Frente a ellos, donde debería estar el camino, había una pared de vegetación. Enredaderas gruesas como brazos humanos se retorcían, cerrando el paso. No puede ser. Laura bajó la ventanilla. El aire olía a tierra mojada y algo más, carne podrida. Demos la vuelta, susurró. Mark puso reversa. Los faros iluminaron el camino detrás de ellos. O lo que quedaba de él. Las mismas enredaderas habían sellado la salida. Los árboles que observan. «Mamá», gritó Daniel, señalando entre los árboles. «Alguien está ahí». Laura siguió su mirada. Entre la maleza, una figura pálida se erguía. Alta, demasiado alta, con extremidades largas y articuladas como las de una mantis. No tenía rostro, solo un hueco negro donde deberían estar los ojos. Desapareció en un parpadeo. «Vamos, salgamos del auto», dijo Mark, con una calma forzada. «Busquemos ayuda». El motor murió al instante, como si algo lo hubiera apagado. El primer susurro. Caminaron. Las raíces del suelo se movían bajo sus pies, retorciéndose como gusanos. Entonces, Laura lo escuchó. María. Era la voz de su madre, muerta hacía 10 años. Venía de entre los árboles. ¿Oyeron eso?, preguntó, helada. Mark negó, pero Daniel asintió, temblando. Dijo mi nombre. Las hojas susurraron, repitiendo en coro. Daniel, quédate. Laura, ven con nosotros. Mark, tú primero. Las ramas se extendieron hacia ellos. Lo que espera en la oscuridad. Corrieron. El bosque respiraba a su alrededor, los troncos crujiendo al reacomodarse, bloqueando cualquier ruta de escape. De pronto, Daniel tropezó. Algo frío y húmedo lo agarró del tobillo. «Mamá».
Laura se volvió. Su hijo estaba siendo arrastrado hacia un matorral. Entre las hojas, brillaban dientes. Mark saltó hacia él, pero una rama lo golpeó en el pecho, lanzándolo contra un árbol. Con un sonido húmedo, la corteza se abrió, envolviéndolo como una boca gigante. «No», gritó Laura, forcejeando contra las raíces que ahora la rodeaban. La última cosa que vio fue a Daniel siendo levantado hacia las copas de los árboles, mientras una voz susurraba en su oído. «Ahora eres parte del bosque. Las flores que susurran nombres. La niebla que llora». Laura despertó con un jadeo, el rostro pegado al suelo húmedo. El bosque respiraba a su alrededor, un sonido bajo y gutural, como el rumor de un río subterráneo. Mark. Daniel. Se incorporó, escupiendo tierra. Sus manos estaban manchadas de algo oscuro y pegajoso. No era sangre. Era savia. El bosque había cambiado. Los árboles ahora formaban un círculo cerrado alrededor de ella, sus troncos retorcidos en espirales imposibles. Entre sus raíces, crecían flores pálidas, tan translúcidas que podía ver las venas negras bajo sus pétalos. Y entonces, lo escuchó. Laura. La voz de su madre. Clara. Dulce. Muerta. Venía de las flores. El jardín de los engaños. Laura se arrastró hacia atrás, pero las flores giraban hacia ella, como cabezas curiosas. Hija mía, ¿por qué me dejaste morir sola? El aire se espesó con el olor a jazmín podrido. No eres real, masculló, apretando los puños. Pero el corazón le latía como un pájaro enjaulado. Una flor más grande que las otras se abrió con un crujido húmedo. En su centro, en lugar de estambres, había labios humanos. Siempre fuiste cobarde, Laura. Por eso no estuviste ahí cuando me ahogué en mi propia sangre. Laura gritó y arrancó la flor de un tirón. Un chorro de líquido rojo oscuro brotó del tallo. Y el bosque gritó con ella. Lo que crece en la oscuridad. Corrió sin dirección, tropezando con raíces que se movían bajo sus pies. Las flores susurraban a su paso, repitiendo nombres, frases, secretos que no podían saber. ¿Recuerdas al perro que atropellaste y dejaste morir, verdad? Tu esposo te engañó con tu hermana. Daniel llora. Quiere que lo abraces. Laura se tapó los oídos, pero las voces resonaban dentro de su cráneo. De pronto, vio algo entre los árboles. Una figura pequeña, encorvada. ¿Daniel? El niño se volvió. Tenía la boca cosida con enredaderas. La trampa del bosque. Mamá. Duele. Laura corrió hacia él, pero justo cuando estuvo a punto de tocarlo, el suelo cedió bajo sus pies. Cayó en un hoyo cubierto de hojas. Algo se movió en la oscuridad. Ramas delgadas como dedos de cadáver la rodearon, acariciando su rostro, enredándose en su cabello. Y entonces, la flor más grande de todas se abrió frente a ella. Esta vez, tenía la voz de Daniel. Mamá, ¿por qué no me salvaste? Las lianas se cerraron alrededor de su garganta. El pacto verde. Antes de que la oscuridad la consumiera, Laura entendió. El bosque no quería matarla. Quería parte de ella. Las espinas se clavaron en su piel, inyectando algo dulce y ardiente. Vio visiones, raíces trepando por su esófago, brotando de sus ojos, convirtiéndola en otra flor parlante. El último susurro que escuchó fue el suyo propio, saliendo de los pétalos. Bienvenida al jardín, Laura. El altar de raíces sangrantes. El refugio entre los muertos. Daniel forcejeó contra las enredaderas que lo arrastraban hacia las copas de los árboles. El aire olía a tierra revuelta y metal oxidado, como cuando se clava una pala demasiado profundo y golpea algo que no debería estar ahí. «Suéltame», gritó, pero su voz sonó ahogada, como si el bosque absorbiera cada sonido antes de que pudiera escapar. Las ramas lo depositaron con suavidad macabra en un claro. Allí, en el centro, se alzaba el altar. No era de piedra, sino de raíces entrelazadas, gruesas como muslos humanos, que palpitaban al ritmo de un latido invisible. De sus grietas brotaba un líquido espeso y rojo oscuro. Y alrededor, colgando de las ramas como frutas podridas, estaban los otros cuerpos.
Algunos frescos, otros apenas huesos vestidos con harapos. Todos conectados por enredaderas que les salían de la boca, los ojos, el vientre. Uno de ellos tenía el rostro de su padre. El ritual de la savia sagrada. No llores, pequeño. La voz vino de todas partes y de ninguna. Era profunda, como el crujir de un árbol anciano al caer. Daniel sintió que algo lo observaba desde detrás de los árboles. Una presencia demasiado grande para caber en el bosque, pero que aún así se escurría entre los troncos, como un pez entre las grietas de un arrecife. Tus padres dieron su esencia al bosque. Ahora tú alimentarás al espíritu del follaje. Las raíces del altar se movieron. De su interior emergió una figura. No era humana. Tampoco era planta. Era ambas cosas, fusionadas en una silueta que hacía llorar los ojos con solo mirarla. Su cabeza era una flor carnosa, abierta como una garganta, llena de espinas que se retorcían como lenguas. Sangra para mí. El corazón del bosque. Daniel retrocedió, pero las raíces lo atraparon. Una punta afilada, como una aguja hecha de hueso vegetal, se clavó en su brazo. La criatura se acercó, inhalando su miedo. Sí, tu terror es dulce. Entonces, Daniel vio la verdad. El altar no era solo un lugar de sacrificio. Era un útero. En su centro, yacía algo envuelto en membranas verdes. Un feto gigante, hecho de corteza y carne, alimentado por la sangre que goteaba de las víctimas. El espíritu del follaje no era un dios. Era un hijo. Y estaba a punto de nacer. La elección del último sobreviviente. Únete a nosotros. Las palabras no eran sonidos, sino pensamientos implantados directamente en su mente. Daniel sintió como las raíces exploraban su memoria, buscando su dolor más profundo. Encontraron la imagen de su perro, Toby, atropellado cuando tenía 5 años. Podemos devolverlo a la vida. Solo deja que el bosque entre en ti. Una enredadera se enroscó alrededor de su cuello, acariciando su arteria. O únete a tus padres en el jardín eterno. A su izquierda, el cuerpo de su madre brotó del suelo, sus ojos convertidos en capullos. Elige. El grito que hace temblar las hojas. Daniel cerró los puños. Recordó algo que su abuelo le había dicho años atrás, cuando acampaban en otro bosque, uno que aún no estaba despierto. Las plantas temen al fuego. En su bolsillo, aún tenía el encendedor que había robado del coche. El mismo que su padre le había regañado por tocar. Con un movimiento rápido, lo encendió y lo arrojó al altar. Las raíces chillaron. El líquido rojo estalló en llamas, propagándose como un incendio sobre gasolina. El espíritu del follaje lanzó un aullido que partió los árboles a la mitad. El precio de la libertad. Daniel corrió. A su alrededor, el bosque se retorcía en agonía. Los árboles se derrumbaban, las flores explotaban en llamas, y los cuerpos colgados caían como frutas maduras. Pero algo lo seguía. El espíritu, ahora visible en toda su monstruosidad, un coloso de ramas y dientes, arrastrándose como una araña, dejando un rastro de savia negra. ¡Maldito! Daniel saltó sobre un tronco caído y se encontró frente a un lago. Sin pensarlo, se lanzó al agua. El espíritu se detuvo en la orilla, rugiendo. El fuego no podía cruzarlo. Pero el bosque no olvidaría. Y Daniel llevaría sus semillas bajo la piel. La transformación. La semilla bajo la piel. El dolor despertó a Daniel. No era el dolor agudo de una herida, sino algo más profundo, más húmedo, como si sus huesos estuvieran germinando. Se incorporó junto al lago, escupiendo agua estancada. El bosque ardía a lo lejos, una silueta de llamas verdes y negras contra el cielo nocturno. Pero el fuego no cruzaba el agua. Se miró las manos. En el antebrazo, donde la espina del altar lo había perforado, la piel se había vuelto extraña. Verde. Rígida. Como corteza. El reflejo que no era humano. Se arrastró hasta el borde del lago y miró su reflejo en el agua oscura. Su rostro seguía siendo el suyo, pero sus ojos. Sus pupilas se habían dividido, como las de una cabra. Y cuando abrió la boca para gritar, vio que sus dientes caninos se habían afilado, convirtiéndose en pequeñas espinas.
No, no, no. El agua frente a él se agitó. Algo grande emergió de las profundidades. No era el espíritu. Era peor. Los guardianes del límite. La criatura era mitad pez, mitad enredadera. Su cuerpo alargado, cubierto de escamas musgosas, se retorcía como las raíces del altar. Pero lo más aterrador era su rostro, una máscara blanca y lisa, sin ojos, sin boca, solo perfección vacía. Daniel retrocedió, pero la criatura no lo atacó. Se limitó a señalar hacia el centro del lago. Allí, flotando como neblina sobre el agua, había figuras. Docenas de ellas. Humanos. Pero no del todo. Algunos tenían ramas creciendo de sus hombros, otros sus bocas selladas con pétalos, otros sus torsos abiertos, revelando troncos huecos donde deberían estar sus órganos. Los perdidos. Los que el bosque había absorbido. Y entre ellos, reconoció dos siluetas. El reencuentro. Mamá, papá. Sus padres flotaban en el agua, sus cuerpos entrelazados con la vegetación. La boca de su madre se abrió, pero en lugar de palabras, salió un zumbido de insectos. Su padre extendió una mano. No para salvarlo, para arrastrarlo al lago. Daniel gritó y retrocedió, pero el suelo bajo sus pies cedió. Las raíces lo atraparon. La fusión. El dolor fue inmediato. Como si miles de agujas perforaran su piel al mismo tiempo. Miró hacia abajo. Las raíces del bosque se enterraban en su carne, entrando por sus heridas, mezclándose con su sangre. Y entonces, escuchó. No con sus oídos. Con su mente. El bosque hablaba. No con palabras, sino con imágenes, con emociones. Le mostró su nacimiento, siglos atrás, cuando los primeros humanos sacrificaron a un niño en su suelo. Le mostró cómo creció, alimentado por el dolor, por el miedo. Le mostró su hambre. Y finalmente, le mostró su propósito. El elegido. No todos se convierten en alimento. Algunos se convierten en guardianes. En puentes. En raíces. Daniel sintió como su mente se expandía, como sus pensamientos se enredaban con los del bosque. Ya no tenía miedo. Ya no sentía dolor. Solo paz. Y hambre. Mucha hambre. El último latido. Su corazón late una última vez. Luego, se detiene. Y algo más late en su lugar. Daniel abre los ojos. Ya no es un niño. Es parte del bosque. Y el bosque tiene planes para él. El legado del bosque hambriento. El nuevo guardián. La primera vez que Daniel sintió a los intrusos, supo que el bosque había elegido bien. Sus raíces ahora se extendían kilómetros bajo tierra, conectadas a cada árbol, cada hoja, cada espina venenosa. Podía oler su sudor antes de que pisaran el límite del follaje, escuchar los latidos acelerados de sus corazones como si fueran tambores en la noche. Eran 4, 3 adolescentes y un adulto, probablemente un guía. Equipados con mochilas brillantes y cámaras, adentrándose donde las señales prohibían el paso. El bosque susurró dentro de su mente. Tráelos al altar. Daniel sonrió. Sus labios, ahora partidos como corteza seca, dejaron escapar un sonido que ya no era humano. La trampa perfecta. Los intrusos se detuvieron junto al viejo roble marcado con símbolos. ¿Escucharon eso?, preguntó la chica rubia. Daniel la reconoció al instante. Emily. 17 años. Miedo a la oscuridad. Un secreto. Había empujado a su hermano menor por las escaleras. El bosque le susurraba estas cosas. Son solo pájaros, dijo el guía, pero su pulso traicionaba el terror. Entonces, Daniel actuó. Hizo que las ramas del roble se enredaran en el pelo de Emily, suavemente al principio, como una caricia. Ella gritó, pero sus amigos rieron. Deja de bromear, Em. Hasta que las espinas se clavaron en su cuero cabelludo y la alzaron hacia el dosel. El banquete de savia y pánico. El bosque cobró vida a su alrededor. El guía corrió, pero las raíces brotaron del suelo como serpientes, enredándose en sus tobillos. Cuando abrió la boca para gritar, un brote tierno le trepó por la lengua, ahogando su voz. Los otros dos chicos intentaron ayudarlo.
terror. Las flores susurraron sus nombres con voces familiares. Kevin, tu mamá está aquí. Mira. Jaque, ¿por qué me dejaste morir en el incendio? Los chicos se cubrieron los oídos, llorando. No vieron las lianas que los envolvieron, arrastrándolos hacia el altar, ahora reconstruido, palpitante con nueva hambre. El ritual de la luna verde. Daniel los observó desde las sombras, su cuerpo ahora una fusión de carne y madera. El espíritu del follaje emergió, más grande que nunca, su piel cubierta de las caras de todos los que habían alimentado el bosque. Las de sus padres estaban cerca de la base, sus bocas abiertas en gritos eternos. Los intrusos forcejearon inútilmente cuando las primeras raíces perforaron sus vientres. Daniel sintió su dolor y disfrutó cada segundo. La savia corría roja hacia el centro del altar, donde el Hijo del Espíritu esperaba, creciendo, pateando dentro de su saco amniótico vegetal. Pronto nacería. Y el bosque se expandiría. El último susurro. Al amanecer, solo quedaban las mochilas. Daniel las enterró bajo un fresno, donde las raíces las digerirían lentamente. Entonces, algo nuevo llegó. Un olor a gasolina y metal. Máquinas. Taladores. El bosque gruñó dentro de él, pero Daniel sonrió. Dejó que el viento llevara un susurro hacia los hombres con motosierras. Entren. Tenemos flores para ustedes. Y en las ramas más altas, las nuevas flores con rostros humanos sonrieron. Fin. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Han llegado al final de esta escalofriante travesía a través del bosque de los susurros carnívoros, y si aún están aquí, felicidades. Porque eso significa que su coraje es más fuerte que el miedo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Sintieron ese escalofrío cuando las flores comenzaron a susurrar? ¿Esa tensión en el pecho al descubrir el altar de raíces sangrantes? Queremos saberlo todo. Déjennos en los comentarios qué fue lo que más los perturbó, si creen que Daniel pudo haber escapado de verdad, o si ese bosque los ha dejado con una desconfianza eterna hacia los árboles. Y atención, porque esto no termina aquí. La próxima historia que les traeremos es igual de inquietante, igual de oscura, y estará repleta de esos misterios que tanto les gustan. Así que asegúrense de no perdérsela. Antes de irse, denle me gusta si esta historia les heló la sangre. Compartan con esos valientes amigos que dicen nada me asusta. Suscríbanse si aún no lo han hecho, para no perderse lo que viene. El bosque puede haber terminado, por ahora, pero hay muchos más secretos esperando a ser revelados. Así que mantengan sus linternas encendidas y su curiosidad más viva que nunca. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Y recuerden, no confíen en los susurros entre los árboles. Misterios misteriosos, donde la oscuridad cuenta sus secretos.